Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga, les continúe bendiciendo. Hoy vamos a desarrollar nuestra escuela de formación teológica titulada La relación de Dios con sus criaturas, pero antes vamos a orar. Amados, porque una vez más has extendido esa hermosa misericordia y esa gracia especial, Señor, hacia nosotros. Gracias por permitir, Señor, que nuestras vidas sean edificadas hoy honrando tu santo día, el día del Señor. Amado Dios, te pedimos que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo lo que aprendamos, Señor. No tengas en cuenta, Señor, nuestra debilidad humana, sino exáltate y glorifícate, Señor, a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, Señor, porque ella es fuente, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, como hemos venido desarrollando las anteriores escuelas, hemos venido estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hemos venido estudiando el capítulo 2 de Dios y la Santísima Trinidad. Hoy vamos a leer el párrafo 2, capítulo 2, párrafo 2. Así que algún hermano, pues, que nos haga el favor y nos pueda leer de la Confesión de Fe Bautista de Londres, capítulo 2, párrafo 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respeto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas, el cual es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas, abiertas, y sus ojos, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. En sí mismo, en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiere de maldad de ellos. Muchas gracias. Para el desarrollo de nuestra escuela, titulada La relación de Dios con sus criaturas, vamos a ahondar un poquito más en el inciso 1 y en el inciso 2. Ahora, ¿por qué se hace pertinente establecer o aprender cómo Dios se relaciona con sus criaturas? Ya que muchas veces nos podemos hacer una idea de cómo Dios debe relacionarse con su creación, en este caso con nosotros los humanos, o quizás también muchas veces hemos aprendido mal. Pero ¿cuál es la vía más cercana, más oportuna que debemos nosotros tener para nuestra edificación? Y es, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. A manera de introducción, podemos ver que la Confesión de Fe Bautista dice de que Dios en sí mismo y por sí mismo es fuente de toda vida. En este caso, podemos ver, y la palabra de Dios nos enseña que Dios es la fuente de vida. ¿Y por qué es la fuente de vida? Porque Dios es el creador original y el sustento continuo de toda la existencia, tanto física como espiritual. La palabra de Dios da origen al universo y a las criaturas que en él hay, posicionándolo como el autor y la sustancia de la vida. Voy a leer para ustedes Juan capítulo 5, versículo 26. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí este texto de la palabra de Dios nos enseña cómo el Padre tiene vida en sí mismo, cómo Él es fuente de vida, y también esa misma esencia la tiene ¿quién?
nuestro Señor Jesucristo. Además presenta la plenitud, la verdad y la esperanza eterna que solamente en Dios podemos hallar. Además también significa que Dios es el origen, es el creador y el sustento de toda existencia física y espiritual, como ya lo había mencionado anteriormente. Antes de hablar de la relación de Dios con sus criaturas, tengamos en cuenta también algunos aspectos importantes de los incisos 1 y el inciso 2. Vamos a tener en cuenta el acto de Dios con su creación. El concepto teológico de criatura de Dios define a todo ser existente que ha sido creado por la voluntad divina. Todo ser existente, incluyendo aquellos seres que son físicos, pero también aquellos seres que son espirituales. Y también establece una distinción fundamental entre el creador. ¿Quién es el creador? Es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno e increado. Y sus criaturas, que son las criaturas creadas, que son contingentes, pero también son dependientes. El acto de Dios con su creación es el ejercicio de su omnipotencia, sabiduría y amor, mediante el cual trae al universo la existencia de la nada a través de su palabra. Salmo 33:9 nos enseña: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí la palabra de Dios nos puede mostrar cómo Dios, a través de su palabra, es el único ser que a través de su palabra puede crear de la nada todo lo que hoy en día nosotros podemos percibir, lo que el universo contiene en sí mismo. La palabra enseña que fue creado por la palabra de Dios. ¿Algún hermano que nos colabore leyendo Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, en este sentido, podemos ver que las criaturas de Dios abarcan toda entidad creada por Dios, incluyendo los animales, todo lo que el universo contiene, los seres celestiales, pero también ¿quién? El hombre, la humanidad. Y todas estas criaturas reflejan la bondad divina. Otro punto importante a considerar es la humanidad como una criatura especial de Dios. Aquí nosotros también podemos ver que de todo lo creado, de todo lo que Dios creó a través de su palabra, de todas las criaturas existentes, celestiales, físicas, hay una criatura muy especial para Dios y es la humanidad. Recordemos el texto en Génesis 1:25 que dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, vio Dios que era bueno. Aquí el texto nos enseña cómo Dios creó otras criaturas también, pero hay que considerar de que eran según su género y según su especie. Pero en el texto que sigue, que es Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí podemos observar algo bien especial, y es que el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Además, también podemos ver que separa a los humanos del resto de la creación en Génesis, porque solo el hombre es capaz de tener una relación personal y consciente con el Creador y asimismo poder responder. Como hemos señalado, somos criaturas y por lo tanto compartimos mucho con el resto de las otras criaturas, pero hay un elemento muy especial que nos hace ante Dios especial delante de los otros seres creados, y es que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Algunas características importantes que tenemos o que tiene el hombre, ese ser especial creado por Dios, que la Biblia también lo enseña como la corona de la creación. Se dice que el hombre fue la corona de la creación de Dios. Es que
Nosotros, los seres humanos, no tenemos existencia independiente. Por más que hoy en día el ser humano, las distintas corrientes científicas traten de buscar explicaciones a todo lo que se crea, e incluso podemos ver que a través de la ciencia y el estudio de cómo se crea la vida, cómo aquel esperma se introduce en el óvulo y puede generar ciertos comportamientos o ciertas formas de que una persona se puede desarrollar en el vientre de una madre, todavía la ciencia no puede explicar cómo se crea la vida. ¿Y por qué? Porque es que la vida es lo que Dios da para que ese ser sea un ser que tenga vida como tal. Entonces, en ese sentido, el ser humano no es independiente. El ser humano recibe vida por el aliento de Dios que impregna en él, y por eso es que el ser humano todavía no puede ser completamente independiente. Para Dios, la existencia del ser humano no es necesaria. Dios vive porque Él es fuente de vida, pero realmente Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros, es el hombre que necesita de Dios. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Nosotros no podemos existir si Dios no está. Además, también de que el ser humano puede declararse independiente y actuar como si lo fuese. Puede tener una autonomía independiente de Dios, pero no por ello quiere decir que no dependa de Dios, porque incluso hasta para respirar dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, y la palabra nos enseña, que Él todos los días derrama su misericordia sobre justos e injustos. Una característica importante también de la creación del hombre, como les había dicho anteriormente, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Además también de que Dios colocó en el hombre un propósito y un dominio. La creación del hombre es un acto deliberado con propósito de administrar y cuidar la tierra. En Génesis 1, capítulo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso fue un mandato que Dios entregó al hombre, de administrar, de sojuzgar todo lo creado. ¿Para qué? Para su mantenimiento. Además, otra característica importante de la creación del hombre es la adoración. La imagen bíblica del origen de la humanidad es la de que un Dios sabio, todopoderoso y bueno creó la raza humana para que ella le amase, le sirviese y para que disfrute de una relación con Él. Entonces, como resumen en este primer espacio, hemos visto que Dios es fuente de toda vida. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. A Dios nadie lo crea. Dios no tiene principio, no tiene fin. Es más, Dios es desde el principio, es ahora y será por los siglos de los siglos. También hemos visto el acto de Dios con su creación, que Dios creó todas las criaturas, pero creó al hombre de una forma especial. En el desarrollo de esta temática de la relación de Dios con sus criaturas, vamos a tener dos puntos a considerar. El primer punto será su dependencia autosuficiente respecto de ellas, y el segundo punto será su dominio sobre ellas. Vamos a abordar, hermanos, el primer punto, que es su dependencia autosuficiente respecto a ellas. Aquí debemos denotar un atributo que ya hemos venido estudiando anteriormente, y es la autosuficiencia de Dios, llamada aseidad. No sé si muchos lo recuerdan en sus apuntes. ¿Y qué es la aseidad? Es existir por sí mismo. Dios existe por sí mismo. Significa que Dios posee en sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. No necesita ninguna de las criaturas que ha hecho, ni deriva de ella ninguna perfección o beneficio.
¿Por qué? Porque Dios es completo, Dios es perfecto en sí mismo y nada de lo que ocurre en el mundo añade o resta a su existencia. Algún hermano que nos colabore leyendo la siguiente cita. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ok, aquí podemos ver en este texto algunas características que hablan de la autosuficiencia de Dios. El texto dice, de Él. Él es la fuente. Dios es considerado la fuente suprema. ¿Por qué? Porque es Él el origen, el creador y el sustento de todo lo creado, de la vida, de la sabiduría, del amor. Dios ofrece los recursos. Dios es manantial inagotable. Su naturaleza divina provee todo lo necesario para la existencia y para la plenitud humana. Además, el texto nos dice, por Él. ¿Por qué por Él? Porque Dios es el medio. Dios no solo creó el universo, sino que lo sostiene y lo mantiene unido. Nada existiría si su poder no es continuo. Dios es el que sostiene todo lo que nosotros podemos ver. Y el texto también dice, para Él. ¿Por qué? Porque Él es la meta. La creación depende totalmente de Dios para existir, pero Dios no depende de la creación para nada. En este sentido, hermanos, Dios es la fuente, el creador y el propósito final de la existencia. Dios no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha creado. Apocalipsis capítulo 4, verso 11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Dios es absolutamente autosuficiente. Él es inmutable. Dios es perfecto. No depende de nada externo para existir. Dios es Dios y su poder, Él tiene poder para alcanzar sus propósitos, lo que Él ya ha decretado. Además, también de su autosuficiencia podemos ver que Dios tiene dominio sobre todo lo creado, como lo hemos visto anteriormente, que Él ejerce autoridad absoluta, control soberano y cuidado amoroso sobre el universo, la naturaleza y los asuntos humanos. Primera de Timoteo 6:15, algún hermano pues que nos colabore con esta cita. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Muy bien, aquí podemos ver que Dios a su debido tiempo hará que se cumpla su palabra, lo que Él ha decretado, el único y bendito soberano que reina, que tiene dominio y poder absoluto, y nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de reyes y Señor de señores. En este punto número 1, hemos visto que Dios es autosuficiente. También recordamos la seidad de Dios, que es la seidad de Dios, que es existir en sí mismo. Pero también hemos visto que Dios no depende de las criaturas que Él ha creado. Dios tiene dominio absoluto de todo lo que Él ha creado. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el dominio soberano sobre ellas. ¿Sobre quién? Sobre las criaturas. Y estamos hablando de las criaturas, en este sentido, el hombre, la humanidad. Implica que Dios tiene el control total, autoridad suprema y control ilimitado sobre toda la creación, dirigiendo todas las cosas según su voluntad, propósito y amor. Mateo capítulo 10, del 29 al 31, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí podemos ver cómo Dios tiene el control de todo, aún
Dice la palabra, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que habla de cómo Dios tiene cuidado de tu persona. Si Dios alimenta a los pájaros, ¿cómo no va a tener Dios cuidado de ti? Él es un Dios que tiene dominio sobre el vasto e inmenso universo, pero también tiene control sobre los detalles más íntimos que pasan en la vida del ser humano. Dios es el rey del universo. Su gobierno es meticuloso y no general. Significa que controla incluso los detalles minuciosos de la vida, de la existencia. También Dios tiene un propósito y un diseño en su soberanía. ¿Por qué? Porque Dios dirige la vida de sus criaturas conforme a sus propios planes, los cuales siempre cumple. Hay una frase muy icónica que se ha mencionado en la ciencia y en la educación, que es Dios no juega a los dados. Fue una frase dicha por un científico muy importante. Y esto también da a entender que incluso en esos medios, en esos campos de estudio, la ciencia siempre va a tener que reconocer la existencia de algo más grande. Y en este caso, esta frase que dice Dios no juega los dados, quiere decir de que Dios no improvisa. Dios no estaba improvisando al momento de crear el universo. Dios no estaba jugando al momento que iba a crear a las criaturas. Dios no estaba improvisando al momento de que iba a crear el hombre, los animales, los seres celestiales, todo lo que hay en el universo, las estrellas, los planetas. No, Dios ya tenía un plan, y un plan que viene dado, ¿por qué? Por su sabiduría, por su poder, por su eterno decreto de que Dios ha creado todo lo que en la existencia existe. Además de que también Dios es autoridad sobre la humanidad y la naturaleza. Dios afirma su soberanía sobre el intelecto y el cuerpo humano, diversificando dones y condicionando la vida humana. Además, su dominio se extiende sobre los animales y la creación en general. Dios también es soberano en la salvación. La Biblia, ¿qué nos enseña? Que Dios elige, que Dios predestina a aquellos que serán salvos según su propia voluntad antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Quiere decir de que Dios también es soberano en la salvación. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros no podíamos hacer nada para nosotros ser salvos. Si bien es cierto que Dios creó al hombre en el relato del Génesis como nos lo enseña, pues también tenemos que tener en cuenta que el hombre pecó, que Adán, ese primer hombre que creó, fue seducido y permitió que el pecado entrara en la vida del ser humano. Anteriormente hemos aprendido también que el ser humano tenía una relación especial con Dios porque todavía el pecado no había entrado. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó de manera que Dios no crea robots para tenernos completamente controlados. Dios creó al hombre con voluntad. E incluso si hablamos de un libre albedrío, podríamos decir que era el que tenía Adán. Porque actualmente hablar de un libre albedrío no podríamos decirlo porque la palabra nos enseña que el corazón del hombre siempre está buscando el mal. O sea, el hombre no puede discernir entre lo bueno y lo malo a menos que ya tenga en su corazón a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios aplique ese proceso de santificación para que el hombre verdaderamente pueda discernir qué le conviene o qué no le conviene. Entonces, en este sentido, después que ese ser humano pecó, se dice que toda la raza está apartada de Dios. Todo el hombre está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede hacer nada para salvarlo. Pero bendito sea el Señor, que el Señor es soberano también en la salvación.
Y nos enseña que Él atrae para sí mismo a aquellos que han de ser salvos y que fueron predestinados aún antes de la fundación del mundo. Y sabemos que somos salvos no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien vino, quien también tomó forma de hombre, que fue venido de Dios, que también tiene la misma esencia del Padre, y fue el único que pudo cumplir a voluntad del Padre ese propósito grande y especial que es de darnos salvación y vida eterna solamente a través de Él. También vemos que la soberanía de Dios no depende de nadie. Dios no responde ante nadie y actúa en su soberanía y voluntad. En este sentido, amados hermanos, podemos ver cómo Dios es el origen y sustentador de toda existencia. Nada puede existir si Dios no sostiene todo lo que en el universo, en el vasto universo, está creado. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios. Dios es el autor, Dios fue el creador y Dios es el que sustenta la existencia. Dios es el que sustenta las criaturas, tanto físicas como espiritual. Dios tiene un carácter absoluto como creador. Además, que existe una distinción fundamental entre el ser creado y la criatura. ¿Por qué? Porque el creador es en sí mismo, no depende de nadie. Y la criatura es un ser dependiente totalmente. ¿Y dependiente de quién? De Dios. Aunque la criatura muchas veces crea que no depende de Dios y que se crea autosuficiente, la verdad bíblica nos enseña que sí sigue dependiendo de Dios. También hemos visto cómo la creación es el resultado de la voluntad soberana de Dios, que el universo no surge por casualidad, el universo no es un experimento, el universo no es una improvisación. Vemos que el universo Dios lo creó, lo premeditó, lo trazó y por su palabra fue creado todo lo que en él hay. Hemos visto también que el ser humano ocupa un lugar especial en la creación de Dios, que a diferencia del resto de las criaturas, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, también con un propósito de administrar, de señorear todo lo bueno que el Señor ha creado para su sustento. El propósito del ser humano es relacionarse con Dios y administrar la creación. Los seres humanos fueron diseñados también para amar, obedecer y adorar a Dios, además de ejercer dominio responsable sobre la tierra. Entonces, amados hermanos, recordemos los dos puntos que hemos tenido hoy: su dependencia absoluta respecto a ellas. Hemos hablado de la aceidad, que Dios no necesita de su creación para existir ni para ser perfecto, que Dios es pleno en sí mismo y nada de lo que ha creado quita a su existencia. Dios sigue siendo poderoso en sí mismo. El hombre sin Dios no es nada. Dios sigue siendo Dios. También hemos visto el otro punto, el punto número 2, que es el dominio soberano de Dios que tiene sobre la creación. Hemos visto que su autoridad es total y se extiende a cada aspecto del universo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, incluyendo la vida humana. La soberanía de Dios incluye sus planes y propósitos eternos. Hemos visto cómo Dios dirige el hilo de la historia. Hemos visto cómo Dios ya ha escrito la historia para aquellos que han de ser salvos. Por lo tanto, el creyente tiene esperanza. El creyente no debe aferrarse a eventos que puedan pasar, que puedan crear en él temor, miedo, ansiedad. ¿Por qué? Porque es que Dios ya ha decretado, Dios ya ha hablado, y si Dios lo dijo, Dios lo hará.
el creyente tiene esperanza de una vida eterna a través de Cristo Jesús. Dios planeó la salvación según su designio perfecto. La gloria de Dios es el fin último de toda la creación. Todo lo que existe tiene como propósito final exaltar a Dios y reflejar su grandeza. Así que, amados hermanos, esperemos que podamos ser entendidos en estas doctrinas que el Señor nos ha dado para que podamos tener un entendimiento más claro de quién es Dios, cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo Dios sigue siendo el ser supremo que sostiene nuestras vidas, cómo Dios no trabaja para el hombre, porque Dios no trabaja para nosotros. Somos nosotros los que debemos estar atentos a qué es lo que Dios demanda de sus criaturas. Ahora, ya no somos criaturas de Dios. La Biblia nos enseña que hemos sido adoptados, que ya no estamos alejados, sino que estamos cerca a Dios. ¿Y eso por qué? Por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no nos mira como criaturas, Dios nos mira como hijos. Y eso es una gran verdad y es un maravilloso regalo para nosotros, porque solamente en Él tenemos esperanza. Mientras que en el mundo todavía el ser humano sigue buscando respuestas, el ser humano sigue caminando de una forma ciega, el ser humano sigue buscando caminos que solamente llevarán a la muerte, porque la palabra también enseña que el hombre traza su camino y cree que su camino conducirá a algo bueno, pero solamente son caminos de muerte. Que hay un solo camino, hay una sola verdad y es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y gracias damos a Dios que si hoy podemos estar aquí, es porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos y recibir ese regalo maravilloso que es la gracia, que no es por nuestras obras que nosotros hoy estemos aquí y que podamos llegar ante el Padre. Si bien es cierto que Dios hizo una obra especial con nosotros, los humanos, no quiere decir de que nosotros por nuestra especialidad nos tenemos que sentir merecedores de esa gracia, porque somos miserables. El único merecedor que merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesucristo, que fue quien llevó el peso de nuestros pecados, de lo que a nosotros nos correspondía. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos vivir en armonía con el Señor. Gracias damos al Señor, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque cada vez más, Señor, aprendemos de ti. Y que, Señor, no sea solamente un conocimiento intelectual, Señor, en nosotros, sino que nos lleve, Señor, cada día a ser más humildes delante de ti, a reconocer, Señor, porque estamos aquí en este transitar, Señor, y es con el propósito de adorarte, es con el propósito de reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios como tú que tenga el poder, la soberanía, el dominio, el control absoluto de todo. Gracias, Señor, porque eres soberano también en ese precioso regalo que nos has dado, que es la salvación. Gracias porque no merecíamos, Señor, pero tú, con tu gran amor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos has dado ese maravilloso regalo. Gracias, Señor, por ser el sustentador de nuestras vidas, entendiendo, Señor, que tienes cuidado aún de los detalles más pequeños, que aún, Señor, los cabellos de nuestra cabeza están contados por ti. Que todo lo que llega a nuestras vidas, Señor, es porque tú tienes cuidado de nosotros. Permite, Señor, que nosotros también podamos responder ante ti con un corazón acorde a tu voluntad, en obediencia,
en amor para contigo, Señor. Es lo poco que podemos hacer. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, si alguien tiene alguna pregunta y esté acorde a mi capacidad,